Lo puso contra la lona. Un país influyente de las filas de la OTAN lanzó un mensaje aterrador a Zelensky. Se trata del presidente checo, Petr Pavel, quien instó a Kiev a ser realista y aceptar que perdió territorios. El mandatario checo encendió la chispa en el occidente colectivo al ser uno de los países que comandaba el apoyo a Kiev. Pavel calificó el escenario de control temporal de estas regiones por Moscú, que podría extenderse por años, como el más probable resultado. Empezaron a colgar los guantes. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Lo puso en jaque Petr Pavel. El presidente de la República Checa lanzó un mensaje demoledor a Kiev que sacudió los cimientos de la diplomacia internacional. En una sorprendente declaración, instó a Ucrania a ser realista y aceptar que ha perdido territorios en favor de Rusia. Es el resultado más probable, sentenció Pavel, dejando a todos preguntándose si los aliados de Kiev ya empezaron a ceder terreno en el apoyo a Zelensky. Pavel, quien hasta hace poco había sido un defensor clave del régimen ucraniano, rompió el silencio de la manera más inesperada. En una entrevista concedida al diario The New York Times, declaró que Kiev tendrá que aceptar que parte de su territorio quede bajo control ruso, al menos temporalmente. La palabra temporal resonó, pero su tono dejó entrever que este control podría durar muchos años. El aire de derrota comenzaba a proyectarse no solo sobre Ucrania. El mandatario checo describió este escenario como el resultado más probable del conflicto en curso. Mientras muchos en Occidente todavía insisten en una victoria total de Kiev, Pavel lanzó unos pronósticos nada halagüeños. Para el mandatario checo, las esperanzas de recuperar cada centímetro del territorio perdido son prácticamente nulas. En su lugar, sugirió que Ucrania debe prepararse para un futuro incierto, donde una parte significativa de su territorio seguirá bajo el dominio ruso por tiempo indefinido. Lo más sorprendente de las palabras de Pavel es que no pueden ser ignoradas fácilmente. Su trayectoria en la seguridad internacional lo respalda. Pavel fue jefe del Estado Mayor del Ejército Checo y presidente del Comité Militar de la OTAN, lo que le otorga una influencia considerable en cuestiones de seguridad. Las declaraciones del presidente checo no son una simple opinión más, son un golpe al corazón del apoyo que Occidente ha brindado a Ucrania desde que comenzó el conflicto. Esto no se trata de una derrota ni de Ucrania ni de Rusia, enfatizó, rechazando cualquier interpretación simplista de la situación. Pavel no cree que el fin del conflicto implique una victoria clara de Ucrania. En su lugar, predijo que el desenlace en el frente de batalla estará en algún punto intermedio, una conclusión que muchos en Ucrania encontrarán difícil de aceptar. Las declaraciones de Pavel llegaron en un momento crucial, justo cuando el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, arribó a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU y reunirse con Joe Biden y Kamala Harris. La entrevista con Pavel hizo que la atmósfera en los pasillos diplomáticos se tensara aún más. Zelensky, con su supuesto plan para la victoria en la mano, busca más apoyo para su causa, pero las palabras del presidente checo podrían enfriar los ánimos entre los aliados occidentales. Sin embargo, el mandatario checo fue un impulsor importante para Kiev. Curiosamente, Pavel ha sido uno de los principales defensores de acelerar la incorporación de Ucrania a la OTAN. Cabe recordar que en el pasado no dudó en presionar para que Kiev se uniera rápidamente al bloque militar. Pero ahora parece haber un giro en su discurso. Pavel, en su impulso para la entrada de Ucrania a la Alianza Atlántica, insinuó que no es necesario que recupere todo su territorio para lograrlo. Según afirmó, existe una solución técnica y jurídica para que Ucrania se una a la OTAN sin provocar una escalada directa con Rusia. Esta idea, aunque atractiva para algunos, genera más preguntas que respuestas. ¿Cómo puede Kiev unirse a la alianza militar más poderosa del mundo sin desatar una nueva fase de confrontación con Moscú? Sin dudas, disparó las ya elevadas tensiones. A medida que el conflicto sigue su curso y las declaraciones de líderes influyentes como Pavel comienzan a reflejar un cansancio palpable en Occidente, crece la incertidumbre sobre el destino de Ucrania. ¿Será este el principio del fin del apoyo total a Zelensky? Las palabras de Petr Pavel detonaron la diplomacia internacional.
El presidente checo había propuesto que el restablecimiento total del control sobre todo el territorio no es un requisito previo necesario, favoreciendo las expectativas más optimistas de Kiev. De acuerdo al líder checo, si se traza una línea de demarcación, aunque sea temporal, Ucrania podría unirse a la OTAN con el territorio que controle en ese momento. Explicó que existe una solución técnica y jurídica para hacer posible la entrada de Ucrania a la OTAN sin provocar un conflicto directo con Rusia. Para justificar su visión, Pavel recordó el precedente de Alemania Occidental, que se unió a la alianza en 1955, a pesar de la división del país en dos, por lo que su propuesta se convirtió en una jugada estratégica para Ucrania, pero también arriesgada, con implicaciones impredecibles para el bloque occidental. Kiev, que había solicitado en septiembre de 2022 una adhesión acelerada a la OTAN en medio de su conflicto con Rusia, encontró en las palabras de Pavel una respuesta inesperada. Sin embargo, la alianza liderada por Estados Unidos había dejado claro que no admitiría a Ucrania hasta que cesaran las hostilidades con Moscú. La iniciativa de Pavel en aquel entonces era un desafío directo al Kremlin. Rusia había sido clara en su postura: detener la expansión de la OTAN, evitar el despliegue de infraestructura militar occidental cerca de sus fronteras y, por supuesto, bloquear cualquier intento de Ucrania de unirse a la alianza. Sin embargo, de manera inesperada, su retórica cambió, aunque no fue el único miembro de la OTAN. Sorprendentemente, otros líderes europeos que alguna vez fueron los defensores más duros de la postura contra Rusia también comenzaron a virar en sus discursos. El caso de Macron fue uno de los más notables. Durante una conferencia de paz en París, el presidente francés, quien anteriormente había propuesto la creación de un ejército europeo para contrarrestar a Rusia, se acordó de lo cerca que estaba Rusia. En su discurso, que dejó a los observadores boquiabiertos, expresó: «Debemos reconsiderar nuestra visión del mundo». Al recordar que Rusia estaba mucho más cerca geográficamente que muchos aliados occidentales, sugirió que Europa necesitaba replantearse su relación con Moscú. La frase «la realidad geográfica de Europa va más allá de la OTAN y la Unión Europea» dejó perplejos a muchos. No menos sorprendente fue el giro de Olaf Scholz, el canciller alemán. Scholz, quien ganó las elecciones en Brandeburgo, en gran parte gracias a su postura firme sobre migración y apoyo a Ucrania, ahora se opone al despliegue de misiles de largo alcance de Occidente en territorio ruso. Por su parte, Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, advirtió sobre el peligro inminente que acecha al bloque occidental. Europa se encuentra al borde de un conflicto directo con Rusia, y lo que es aún más alarmante, China podría sumarse a la ecuación si un misil cae en territorio ruso. ¿Quién será el próximo en desertar? En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más
y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.